elemento de componente compone un sistema, ¿cierto? Y el componer un sistema es porque tiene una función específica en el todo, es decir, que el componente como tal no es aislado del sistema, sino que hace parte de un todo. Y hacer parte de un todo implica que ese componente del sistema, al tener una función específica, puede afectar de manera parcial o total el sistema. ¿Listo? Los componentes contribuyen a la unión de otros elementos para formar un todo, ¿sí? El todo o el sistema está conformado por componentes. Hay sistemas y subsistemas. Entonces vamos a ver qué es el concepto de sistema. El concepto de sistema tiene que ver con un conjunto de cosas, ¿sí? Esas cosas o esos componentes se deben relacionar. O sea, de nada me sirve un montón de elementos dispuestos si esos elementos no se ordenan y no se relacionan, ¿cierto? Cuando esos componentes se relacionan y se ordenan y cumplen su objetivo principal, lo que hace es que contribuye a un determinado objeto, o sea, contribuye al funcionamiento y al objetivo principal de un objeto específico. Es un conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí. Los elementos se deben relacionar, deben tener relación, no pueden estar ahí, pues no pueden, no, pueden estar. Deben estar relacionados entre sí para poder configurar el concepto de sistema, ¿cierto? Porque cuando hablamos de sistema, es un concepto mucho más holístico y más amplio que hablar de un elemento aislado. Es un conjunto conformado para satisfacer objetivos específicos. En ese sentido, muchachos, los sistemas constructivos cumplen unos objetivos específicos. De nada me sirve una edificación muy bella, estéticamente bien lograda, si los otros elementos que componen la edificación o que componen el espacio no funcionan, ¿cierto? Imagínense ustedes una edificación o un espacio muy bien diseñado, muy bello desde el punto de vista estético, pero que no tenga, por ejemplo, iluminación artificial, iluminación. Imagínense ustedes un espacio bien bonito, pero que no tenga redes hidrosanitarias, ¿cierto? Entonces puede ser muy bonito el espacio, pero esos otros componentes de un sistema deben estar relacionados entre sí para poder que todo el conjunto funcione como tal, ¿cierto? Todos los sistemas tienen limitaciones, ¿cierto? ¿Y las limitaciones a dónde están? Los límites del sistema, ¿a dónde están? Pues los límites del sistema están justamente en el punto hasta donde fueron diseñados o para lo que fueron diseñados, ¿cierto? Yo no puedo iluminar un espacio con una red hidrosanitaria, no, ¿cierto? Porque la red hidrosanitaria tiene un alcance específico, ¿cierto? Entonces, las limitaciones de cada sistema están vinculadas justamente para lo que fueron diseñadas. ¿Listo? Para considerar que existe el concepto de sistema, deben existir mínimamente dos componentes, ¿cierto? Y esos dos componentes deben estar interactuando o relacionados entre sí, ¿cierto? Si esos dos componentes, si yo tengo un componente A y por aquí tengo un componente B, pero el componente A no tiene nada que ver con el componente B, aquí no hay sistema, ¿cierto? No hay sistema. Sin embargo, si tengo el componente A más el componente B es igual a un funcionamiento, a una función, entonces se puede decir que yo aquí tengo un sistema, ¿cierto? Entonces aquí hay sistema, de lo contrario es difícil que haya sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos componentes, dos o más componentes que se relacionan y además son compatibles porque tienen unos objetivos específicos, mmm, deben permanecer en constante información o en constante transmisión de datos para poder que el sistema funcione como debe ser, ¿cierto? Y hay otra definición que dice que es un conjunto de objetos más las relaciones entre ellos y entre sus atributos. Cuando hablamos de objetos nos referimos a los elementos, ¿cierto? Y cuando nos referimos a los atributos significa
para lo que están diseñados los objetos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un atributo? Un atributo es una propiedad o cualidad de un ser, ¿cierto? Entonces, un atributo, hombre, lo que pasa es que es duro, es blando, es dúctil, es frágil, ¿cierto? Entonces, depende de la propiedad o de la cualidad que tenga ese elemento específico, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, sostener algo, el elemento debe ser rígido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso debe ser una propiedad o un atributo que tenga un elemento para poder sostener algo, ¿cierto? Sin embargo, si yo voy a colgar algo de un elemento, pues no necesariamente ese elemento tiene que ser rígido, ¿cierto? Puede ser flexible, por ejemplo, como un cable, una cuerda. Es una cualidad que se adjudica o predica a un ser con sentido de identidad, es decir, esas propiedades que tienen el elemento empieza a darle sentido e identidad a los elementos, ¿cierto? Entonces los materiales tienen identidad o los elementos que componen los sistemas tienen identidad propia, ¿cierto? Y esas cualidades son inherentes a los elementos individuales, ¿cierto? Y no se dan de manera accidental, ¿cierto? Por ejemplo, una tubería de polivinilcrílico, que es el PVC. El PVC. El PVC tiene unas propiedades específicas, ¿cierto? Todo el tema de saneamiento, por ejemplo, de los edificios, se dio de manera acelerada con el descubrimiento del PVC, ¿cierto? Que esto es un polímero, y ese polímero tiene unas cualidades específicas, ¿cierto? Es duradero, eh, es resistente a la humedad, no es poroso, eh, los líquidos se deslizan por él de manera fluida, bueno, es resistente a la presión cuando hablamos de presión, ¿cierto? Entonces, todo el tema de los sistemas de saneamiento de la edificación nunca hubiesen avanzado tanto sin el descubrimiento, por ejemplo, de un material como este, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que este material, por ejemplo, tiene problemas con los rayos UV. Entonces, cuando a esto le dan los rayos UV de manera directa, el PVC se cristaliza, se decolora. Digamos que la decoloración no es el problema fundamental, sino lo que sucede después de la decoloración, que es la cristalización del material, es decir, que lo vuelve un material frágil. Fíjense ustedes que los sistemas de PVC cuando están al interior de las edificaciones, difícilmente ese material se daña, ¿cierto? O sea, cuando están internos. ¿Por qué? Porque no lo afectan los rayos UV, ¿cierto? Entonces, el atributo no cambia mientras no cambie la esencia del sujeto. Claro, el PVC va a tener la misma resistencia, va a tener las mismas cualidades, siempre y cuando los rayos ultravioleta no alteren la composición molecular por el cual están asociados todos sus átomos, ¿cierto? El atributo de un elemento o un material tiene rasgos diferenciadores que posee un objeto o componente. Esos rasgos diferenciadores tienen que ver justamente con la naturaleza o la génesis de los materiales. Pueden ser esos atributos dimensionales, entonces es más largo que ancho, es más ancho que largo, es angosto. Morfológicos es paralelepípedo, es un cono trunco. De correlación está encima de, debajo de, entre de uso para exteriores, para interiores, o de durabilidad, ¿cierto? Dura 300 lavadas, 500 lavadas. Por ejemplo, en el tema de pinturas, la durabilidad es por lavadas, ¿cierto? Usted le dice, eso aguanta no sé cuántas lavadas. En cambio, los pisos, por ejemplo, en términos de durabilidad, se miden es por tráfico, ¿cierto? Entonces, tráfico liviano. Entonces, uno sabe que un piso de tráfico liviano son pisos que no admiten humedad y que son, por ejemplo, para habitaciones, ¿cierto? Un tráfico medio es que admite el paso de más peatones, ¿cierto? Entonces uno lo pone, por ejemplo, en apartamento y ya tráfico alto puede ser utilizado inclusive en espacio público, ¿cierto? Entonces, el concepto de sistema como tal, podríamos hablar, si hablamos de un sistema,
Entonces podríamos hablar del edificio como sistema, ¿cierto? Entonces el edificio es un sistema completo, ¿cierto? Que a su vez tiene un montón de subsistemas y los subsistemas a su vez tienen un montón de componentes, ¿cierto? Entonces el edificio podría decirse que es una estructura firmemente plantada en el suelo que en su interior ofrece protección para máquinas, equipos, actividades humanas o cualquier combinación de estas. Obviamente, pues para albergar la vida humana, proteger la vida humana, están hechos los edificios. Por eso, no en vano, nosotros debemos cumplir con la norma sismorresistente. Los diseños son el proceso por el que se genera la información necesaria para la construcción, cumpliendo con exigencias del propietario de salud, de bienestar y de seguridad. En ese sentido, muchachos, yo les quiero recalcar un asunto muy específico, y es que nosotros, en términos de diseños para la construcción, ¿cuál es la herramienta? Ojo, pues, ¿cuál es la herramienta con la cual nosotros nos comunicamos con los demás actores que hacen parte de la construcción y del diseño? Profe, la planimetría no. Los planos, sí señor, así es, los planos. Miren muchachos, los diseños que nosotros proponemos seguramente no los construyamos nosotros, pues uno los diseña, posiblemente uno no esté a lo largo del proceso de ejecución de la obra. Entonces los diseños serán. ¿Y uno cómo hace para relacionarse con los demás? A través de los planos, de las planimetrías, ¿cierto? Cortes, secciones, fachadas, ¿cierto? Para poder entender, que el constructor entienda cuáles fueron los elementos que yo tuve en cuenta para el diseño de mi edificación, ¿cierto? Entonces son la planimetría, ¿cierto? Ahí en esos planos, ¿qué hay? Información, ¿sí? ¿Quién puede acceder a esa información? Accede a la información quien sea capaz de leer esa información. No todo el mundo tiene la capacidad de leer planos, ¿cierto? Ni arquitectónicos, ni estructurales, ni hidrosanitarios. O sea, todo el mundo no tiene esa capacidad. Ustedes tienen esa capacidad de hacer lectura de esos planos, ¿sí? En esos planos, ¿qué hay? Información necesaria. Entonces, esto en el proceso de diseño. Pero es posible que ustedes o la mayoría de ustedes en su ejercicio profesional se vinculen de manera directa al ejercicio de la construcción, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes van a construir, lo primero que ustedes deben entender o lo primero que deben hacer es un asunto que se denomina coordinación, ¿cierto? ¿Qué van a coordinar? Van a coordinar las planimetrías, los planos. Pues primero, que el plano arquitectónico coincida con ¿cuál? ¿Cuáles son los dos planos más importantes en una obra, muchachos? El estructural. ¿Y cuál otro? El arquitectónico, profe. Y el arquitectónico. Esos dos planos son fundamentales, muchachos. Son absolutamente fundamentales. Entonces, lo primero que uno hace cuando está o se enfrenta al proceso de ejecución de una obra es coordinar esos dos planos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos sistemas. El sistema de cerramientos, que es lo que nosotros definimos en la arquitectura, por dónde viene un muro, dónde va una ventana, dónde hay un antepecho, ¿cierto? Eso es sistema de cerramientos. Y el sistema de estructura, ¿sí? Recuerda que el sistema de estructura lo componen dos elementos, la subestructura y la superestructura. Entonces, hacer la coordinación de esos dos elementos es absolutamente fundamental para nuestro ejercicio. En ese sentido, ustedes deben tener presente que ustedes están haciendo diseños para que sea construido.
¿Y qué es lo que pasa con los planos? Los planos son las instrucciones que va a seguir el constructor para poder construir. ¿Qué es construir? Es ensamblar, ¿cierto? Es el Lego. Entonces, los planos son las instrucciones que yo le doy, le entrego, le ofrezco al constructor para que él haga. Un constructor no hace nada que no esté direccionado o no esté vinculado en los planos. Pues un constructor construye lo que está en los planos. Por eso los planos deben ser supremamente explícitos, bien hechos, los detalles deben estar bien diseñados. Ojo muchachos, que yo a ustedes, sobre todo en semestres más arriba, les veo mucho detalle copiado y pegado, ¿cierto? O sea, ustedes cogen un detalle de Bibliocad o pues, por ahí en la web, hay muchos detalles y lo cogen y lo copian y se lo ponen a su proyecto. No, muchachos, no, uno diseña sus propios detalles porque el proyecto uno lo concibe. ¿Para qué sirven esos detalles genéricos que hay por ahí en la internet? Para entender los sistemas, para decir, ah, pues madre, listo, esto se ensambla con esto viene aquí, entonces si yo tengo esto en mi proyecto, yo, ¿qué quiero, cierto? De los detalles los diseña uno diseña sus detalles de acuerdo a lo que quiere. ¿Y para qué esos detalles? Pues hombre, para que haya un ensamblaje, para que el constructor ensamble, para que él haga lo que yo necesito que él haga, listo. ¿Qué ha sucedido? Muchos casos. Un colega nuestro, él estuvo haciendo sus prácticas en un conjunto residencial allí en La Estrella, de esos edificios que están haciendo masivos, que son de muros vaciados y bueno, eran 3 torres o son 3 torres, pues porque eso me imagino que ya está en pie. Esto le sucedió a nuestro colega hace unos 3 años más o menos. Entonces él salió, hizo las prácticas allá, yo lo acompañé en sus prácticas y a él le fue muy bien, ¿cierto? Le fue muy bien y la empresa para la que él estaba trabajando decidió ofrecerle trabajo a él allá y él aceptó. Entonces él se quedó ahí, ¿cierto? Él muy asustado, profe, ¿qué voy a hacer? Voy a estar como residente de estas torres, no sé qué. No, hágale tranquilo que para eso estamos, ¿cierto? Un día me llamó, ya estaban en la mitad, estaban como en la losa 7 de la segunda torre, 3 torres, ojo pues, estaban como en la losa 7 de las torres, la primera torre ya estaba toda en pie, estaban en el proceso de obra blanca y nuestro colega se percató que esa torre no tenía el sistema de redes hidrosanitarias, entonces me llamó muy angustiado, mire, esto no tiene diseño claro. Los edificios no tenían el diseño del sistema de abastos y el sistema de desagüe, ¿cierto? Entonces, es decir, están diseñados los baños, todo, pero no había un sistema hidrosanitario. Había que diseñar el sistema, la red hidrosanitaria, que eso lo terminó diseñando un colega nuestro, yo creo que él va a ser profesor de ustedes, más adelante en las otras tecnos, la terminó diseñando un profe nuestro, pero ya el edificio estaba en pie, ¿cierto? Entonces, claro, los desbarates que hay que hacer, imagínense, no se coordinaron los diseños, no se percataron, quién sabe qué sucedió o lo dejaron para lo último, pensaron que era muy fácil y bueno, coordinar esos diseños implicó que la altura entre el piso acabado y el cielo raso pues disminuyera de manera considerable, ¿cierto? Eso le quita calidad espacial al proyecto. Entonces, ojo muchachos, ojo, que los diseños deben estar en obra para poder hacer la ejecución de manera debida. Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto de sistema constructivo y subsistema? Es un conjunto de materiales, elementos, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos que son característicos para un tipo de edificación particular, ¿cierto? Yo podría hablar de un sistema constructivo y puedo hablar del sistema constructivo, por ejemplo, de mampostería estructural, ¿cierto?
con los diferentes sistemas constructivos yo puedo hacer un edificio. Entonces yo puedo entender el edificio como todo un sistema que está compuesto por subsistemas, ¿cierto? Entonces podría tener, por ejemplo, el subsistema de estructura, el subsistema de las redes hidrosanitarias, pero a su vez yo podría entender, por ejemplo, el sistema estructural como un sistema y como subsistema podría entender el conjunto de vigas y losas, el conjunto de columnas o el conjunto de muros, ¿cierto? Entonces depende como de la escala en la que yo esté mirando el sistema. ¿Qué diferencia entonces un sistema constructivo de otro? Es la forma en la que se ven, en la que se comportan los elementos, de tal manera que, por ejemplo, la cimentación se comporta y es diferente a los acabados o a las losas, y es diferente a los muros y es diferente a los techos, ¿cierto? Es como la cimentación es diferente, la cimentación y la estructura es diferente a los pisos y los pisos diferente a los muros y los muros diferente a los techos. Entonces estos se comportan como un sistema constructivo. En ese sentido, yo debo separar, aislar cada uno de esos elementos para que funcionen de manera independiente, ¿cierto? De ahí sale el concepto entonces de las juntas, ¿cierto? Para poder separar y que se muevan de manera independiente. Para cada sistema constructivo entonces se usan procedimientos y materiales diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su funcionamiento y sus ondas vibratorias van a ser diferentes, ¿cierto? Inclusive los costos son diferentes, no es lo mismo, por ejemplo, un revoque, que yo le vaya, un revoque o repello, que le llaman en otros contextos, no es lo mismo un revoque, un repello, un enlucido, para ser posteriormente pintado que para ser dejado a la vista. Miren que el concepto de revoque, repello, enlucido es el mismo como concepto, pero como sistema va a funcionar diferente. En uno yo lo voy a dejar a la vista, en el otro lleva un aditamento adicional, que es por ejemplo la pintura, ¿cierto? Cuando yo a llegar con un sistema de cerramiento, entonces yo tengo que separarlo del sistema estructural, ¿cierto? Entonces, para cada sistema constructivo se usan procedimientos y materiales diferentes porque cada uno funciona de manera diferente. Entonces, por ejemplo, miremos este muro en mampostería de arcilla cocida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el material? El conjunto de materiales que pueden unirse para formar una parte. En este caso, cada uno de estos elementos se llama mampuesto. Mampuesto. ¿Por qué se le dice mampuesto? Porque puede ser manipulado con la mano, ¿cierto? Y se pone uno sobre otro para generar un conjunto, ¿cierto? Entonces, un mampuesto. Tiene un mortero que aglutina, que junta, que une los materiales, que es este mortero de acá, ¿cierto? A su vez, ese mortero está compuesto por materiales simples, que son arena, cemento, cal y agua. En su defecto tendrá aditivos, ¿cierto? El elemento superior o el remate es un lagrimal, ¿cierto? O un cortagoteras. ¿Para qué este lagrimal o cortagoteras? Para evitar que el polvo que está aquí se me chorree por el muro y para evitar que el muro se me moje, ¿cierto? Este lagrimal debe tener en su remate aquí el cortagotera, ¿cierto? De tal manera que cuando el agua vaya bajando por acá, pues el agua es capaz de dar la vuelta hasta encontrarse con el muro. Cuando encuentra este vacío, esa gota de agua intenta subir y aquí se desprende, ¿cierto? Por eso es que es importante que estos lagrimales pues no sean un elemento así, porque el agua es capaz de dar la vuelta acá. El agua es tremendo, ¿cierto? Hola. Y los cortafuego. Sí, son muros tipo ático, ¿cierto? Que tienen más o menos 1,20 de altura, de tal manera que cuando yo desde el exterior, por ejemplo, yo tengo aquí una cubierta, ¿sí? Y ustedes muchas veces diseñan
viviendas o elementos que se vean así, ¿cierto? Quieren que se vean así. Es como unos elementos muy puros, ¿cierto? Eso no implica que yo por aquí no tenga una cubierta a una agua, a dos aguas. Entonces, ¿uno qué hace? Los muros cortafuego tipo ático acá con el remate para que cuando yo esté viendo el elemento desde acá, estoy parado aquí viendo, pues vea solo una figura completa, ¿cierto? Eso no implica que la cubierta no esté inclinada, ¿sí? Esos son estos muros tipo ático cortafuego que le dice, que no sé de dónde vendrá ese concepto de cortafuego. Profe, qué pena, no entendí por qué muro tipo ático. ¿Cómo? No entendí por qué muro tipo ático. Pues Ah, a qué así se le debe dicen ese. en alguna, no, así se lo denominan en alguna literatura, que son muretes de remate para hacer la configuración de, pues digamos que la configuración volumétrica de los elementos, porque hay ocasiones en los que, vuelvo y repito, yo no quiero que se me vea la cubierta, ¿cierto? La inclinación de la cubierta. Es lo que sucede pues en la arquitectura muy nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos techos a dos aguas, a cuatro aguas y que nos gusta mostrarla. Hay ocasiones en las que yo no quiero, entonces lo que yo hago es que se hacen estos muros tipo ático, ¿cierto? No es porque haya una cavidad acá adentro, sino para generar volumétricamente esto, porque seguramente el techo vendrá por acá y por acá vendrá, digamos que mi cubierta, ¿cierto? Entonces de acá para arriba, este muro se denomina el muro ático porque hace parte ya como de la configuración volumétrica de mi ejercicio, ¿cierto? Ya por acá tendré yo pues como el techo. Así se le denomina pues como en la literatura, ¿cierto? También se le denomina muro cortafuego, pero no sé pues históricamente por qué, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el concepto del componente. El componente pues es el muro completo, ¿cierto? Que lo componen diferentes elementos, el mampuesto, el mortero, el remate o lagrimal y el concepto de atributo, que son los rasgos diferenciadores que posee un objeto. Por ejemplo, el mampuesto es un paralelepípedo que tiene dimensiones de 10 centímetros por 20 centímetros por 40 centímetros, ¿cierto? Entonces, es un rasgo diferenciador, un rasgo específico, las dimensiones, ¿cierto? La morfológica, o sea, la forma es un paralelepípedo, ¿cierto? Que lo puedo utilizar de canto, de plancho, también lo puedo utilizar, por ejemplo, ¿sí? Lo puedo utilizar en diferentes posiciones, lo puedo utilizar parado. ¿Cuál es la correlación externa? Puede ser liso, puede ser estriado. ¿Cuál es la correlación interna? Mire que esto puede tener hueco o puede ser macizo, por ejemplo, ¿cierto? O puede tener un aislamiento interno. ¿Cuál es su uso? En términos de su uso, hombre, es utilizado para lugares donde necesite tener resistencia a la compresión o resistencia a un impacto, ¿cierto? Otro tipo de atributo puede ser el ecológico psicotécnico, ¿sí? En el que yo a través de las cavidades tengo un aislamiento térmico, por ejemplo, o un aislamiento acústico, ¿cierto? Dado que la onda sonora puede quedar aquí atrapada y no penetre al espacio, ¿cierto? Y en términos de durabilidad tiene que ver mucho la resistencia a la compresión, la absorción, el timbre. Por ejemplo, en estos elementos de arcilla cocida, uno de los elementos importantes a considerar para entender la resistencia de los elementos es el timbre. Y el timbre tiene que ver con el sonido que emite este elemento cuando se le da un golpe seco con un elemento metálico. Entonces emite un sonido que se le denomina timbre para poder, eso se relaciona con la resistencia que tiene el elemento, ¿cierto? Entonces, el conjunto de componentes dotados de atributos que relacionados entre sí cumplen una función, es decir, todos estos componentes que están dotados de atributos, miren aquí atributos, por ejemplo, el mampuesto, cumplen una función, ¿cierto? Entonces, el mampuesto,
O el ladrillo, pues, divide el espacio, crea un ambiente aislado del ruido y del calor. Sí, estoy dividiendo, pues, o este muro divide el exterior del interior, resiste el impacto, ¿cierto? Tiene condiciones de seguridad, da estética. Y el otro, que es el mortero o el aglutinante, que une dos elementos, obviamente sin reaccionar químicamente con ellos, resiste el impacto, porque de nada me serviría que este mortero tuviese una resistencia menor que el mampuesto, ¿cierto? Entonces, si bien el mampuesto me puede tener unas características de durabilidad, entonces el aglutinante o el mortero, pues es posible que si no tiene esas mismas características de durabilidad, pues por ahí se me dañe el elemento. Da estética al mampuesto, que es semi-elaborado. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, en este elemento, puedo tener diferentes tipos de ranuras, ¿cierto? Y eso depende, pues, como de la condición estética. Chao, que te haga bien. De la condición estética que yo requiera para el muro, o si lo voy a revocar. Entonces no es lo mismo tener unas ranuras a la vista, una ranura revitada, por ejemplo, ¿cierto? Que son los diferentes tipos de junta que yo tengo en la mampostería. Entonces no es lo mismo tener, si yo aquí tengo un mampuesto, y aquí tengo otro mampuesto, ¿sí? No es lo mismo tener una junta que sea, por ejemplo, revitada. Revitada es cuando se me viene acá a tope, ¿cierto? O rehundida, por ejemplo. Es decir, tengo aquí un mampuesto, esta sería la junta. Aquí tengo otro mampuesto, ¿cierto? Y esta, por ejemplo, sería una junta rehundida, ¿cierto? Que se hace pues como con guanteado con un tubito de PVC. O cuando yo voy a revocar el muro, lo puedo tener la junta sucia, ¿cierto? Que no importa cómo quede, pues puede quedar así chorreadita, ¿cierto? La junta. Claro, es que yo después le voy a poner a esto un acabado final y voy a tapar esta junta, ¿cierto? Entonces depende de lo que yo necesite, ¿cierto? Y este remate que protege al mampuesto del desgaste por la caída y la permanencia del agua, ¿cierto? Entonces, el concepto de subsistema es un conjunto de componentes que forman unidades autosuficientes, es decir, está al interior del sistema, ¿cierto? Y esas funciones se pueden individualizar del resto, de tal manera que pueden conformar un sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un subsistema, por decir externo, podríamos tener un subsistema externo, podríamos tener, por ejemplo, la iluminación pública, ¿cierto? Que hacen parte de un sistema, por ejemplo, de la infraestructura de dotación urbana. Entonces, yo aquí como subsistema puedo tener el subsistema de iluminación pública, el subsistema ¿cómo es que se llama? De postes o pilares. ¿Qué función tiene? Son necesarios para el funcionamiento y producción del edificio, ¿cierto? Yo, por ejemplo, necesito un subsistema de alcantarillado para poder sacar por ahí pues todo lo que son las aguas negras del edificio, ¿cierto? Hay un subsistema estructural que se divide a su vez de subestructura y superestructura, ¿cierto? Que hace parte del sistema, las cimentaciones, que pueden ser cimentaciones superficiales o profundas, ¿cierto? Y en la superestructura yo puedo tener pórticos o muros portantes, que tiene que ver con lo que habíamos hablado la clase anterior, ¿cierto? ¿Cuál es su función? Mantener la forma geométrica del edificio y la posición relativa de todas las partes, ¿cierto? El subsistema de cerramientos en el edificio, ¿cierto? Ese sí no tiene pues como subdivisión y hace parte del sistema del piso inferior, es decir, el piso contra el terreno o de la losa contra el terreno, muros exteriores, muros interiores, cubiertas, barreras, cerraduras, ¿cierto? ¿Qué función tiene? Pues crear microclimas al interior, aislando las condiciones atmosféricas. El subsistema de instalaciones, bueno,
Aquí hay muchos. Pues aquí instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, domótica. Pues, ¿qué sistemas tenemos? Sistemas de suministro, por ejemplo, la red de abastos. Es un sistema identificable. El sistema de desagües o de evacuación, por ejemplo, de las aguas hervidas. El sistema de comunicación, de transporte, de seguridad, de vigilancia, ¿cierto? ¿Qué hace? Brindar confort. Imagínense ustedes un baño que no tenga una red de desagüe, ¿cierto? El subsistema de acabados. Entonces tiene un sistema de revestimientos autónomos y complementarios, ¿cierto? Revestimientos autónomos son aquellos revestimientos que por su propia configuración no necesitan nada más. Por ejemplo, un friso, pues un revoque, un repello, ¿cierto? Eso es un revestimiento autónomo. Y un revestimiento complementario, por ejemplo, es algo adicional a, por ejemplo, un estuco o una pintura, ¿cierto? ¿Qué hace? Crea condiciones estéticas y da asepsia, ¿sí? Digamos que ese es el primer tema pues, que les quería dar en la mañana de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este tema de los sistemas y las técnicas? Bien, entonces pasamos a este segundo tema que vamos a ver en la mañana de hoy, que tiene que ver con las fuerzas, las cargas y los esfuerzos, y que, digamos, es la apertura o la iniciación hacia pues, el segundo tema, el segundo gran tema, que tiene que ver ya no el análisis de los componentes, sino que tiene que ver un poco pues como con la estática, ¿cierto? Entonces, la construcción, muchachos, es una lucha constante contra la gravedad. Y eso tiene que ver con, de pronto, con lo que les decía en algún momento, y es que seguramente, pues seguramente, este sea uno de los pocos cursos en los cuales ustedes vean algo de estructura, ¿cierto? Asuntos importantes, muchachos. Lo más importante es que a ustedes el concepto de la gravedad no sea lo último que les llegue como concepto en sus carreras, ¿cierto? La gravedad nos afecta a todos, absolutamente a todos, ¿cierto? Hombre, yo estudio filosofía, ¿me afecta la gravedad? Por supuesto que lo afecta la gravedad. Se le puede caer un libro, ¿cierto? Entonces, alguien que estudia filosofía, se le cae un libro y listo, pues recogerá el libro. Asuntos graves para alguien que estudie filosofía, letras o algo así. Pues hombre, que de pronto el libro le caiga en la cabeza, ¿cierto? Que de un estante alto, pan, un libro en la cabeza. Pero que a nosotros el concepto de gravedad, a nosotros como arquitectos nos llegue de última, si es grave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la gravedad afecta a las edificaciones, muchachos. Entonces no se nos cae un libro, pero se nos cae un edificio, ¿cierto? Entonces, claro, construir tiene que ver mucho con luchar contra la gravedad, ¿cierto? Y en gran medida, muchachos, las soluciones constructivas o las soluciones en la construcción se dan desde el diseño, ¿sí? O sea, un buen diseño arquitectónico, muchachos, resuelve pero muchos problemas en la ejecución de la obra, ¿sí? Muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que afectan una edificación? La atracción gravitacional entre la masa del planeta y la masa del edificio, pues obviamente las fuerzas gravitatorias. Las fuerzas gravitatorias entre la masa del edificio, la dotación y los ocupantes del edificio, es decir, los pesos internos que hay dentro de la edificación, ¿cierto? Y las fuerzas que son esas que aparecen de pronto eventualmente, o las que llamamos accidentales, entre comillas, que son las fuerzas de sismos, vientos, que
tratan de hacer que el edificio se me volque, ¿cierto? ¿Qué efectos producen entonces estas fuerzas? Hombre, afectan al terreno sobre el cual está ubicado el edificio, de ahí la importancia de conocer las características específicas del terreno, de conocer cómo están compuestos o de qué se componen las partículas y qué las une, ¿cierto? Porque eso me va dando un indicio acerca del comportamiento dinámico que va a tener el suelo. Afecta a los componentes del edificio deformándolos, ¿cierto? ¿Por qué los deforma? Pues hombre, porque hay un movimiento que no está considerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Que esos componentes se van deformando para permitir que la fuerza se libere por ese lado, ¿cierto? O la energía mejor se disipe por los elementos que componen la edificación, ¿cierto? Todas estas fuerzas, tanto las fuerzas gravitatorias, que son aquí las fuerzas gravitatorias del edificio, la de los ocupantes y las accidentales, se conocen como cargas, ¿cierto? Estas son las cargas de la edificación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cargas? Masas gravitatorias, cuerpos físicos, mejor dicho, todo lo que pese o todo lo que actúe sobre. Acuérdense de las leyes de Newton, ¿cierto? Que él habla mucho de la masa y de los cuerpos. Entonces, cuando tengo unos cuerpos que están juntos, hay unas masas de atracción o no de atracción entre los cuerpos, ¿cierto? Entonces, todas estas cargas se consideran cargas en cuanto de alguna manera estén vinculadas o asociadas a la edificación. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto de carga? Pues el concepto de carga es toda fuerza física que se ejerce sobre cualquier componente de la edificación y que trata de cambiar su posición, proporción o composición, ¿cierto? Es decir, yo tengo una carga, vamos a suponer que yo aquí tengo un elemento, ¿sí? Aquí yo tengo un apoyo, aquí tengo otro apoyo, ¿sí? Y usted lo mandaron a colgar una camisa en este alambre, ¿cierto? O una sábana. Usted la cuelga, ¿cierto? Este alambre que está apoyado en este elemento, ¿sí? Y en este elemento, ¿qué va a tender a hacer? A deformarse, ¿cierto? ¿En función de qué? En función del peso que tiene este elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Este es un peso, es una fuerza física que está ejerciendo ¿sobre qué? Sobre el cable, ¿sí? De tal manera que trata de cambiar su posición. Esta fuerza está tratando de volcar el cable, pero como el cable está apoyado acá y acá, no lo va a lograr. Estos elementos van a tender a irse hacia el centro, pero están bien anclados, ¿cierto? Entonces van a tener una reacción hacia acá para poder permanecer en su punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este cable, al deformarse hacia abajo, va a tender a jalarlos hacia el centro y estos van a reaccionar de manera contraria, ¿sí? Entonces está tratando de cambiar su posición, ¿sí? ¿Cómo no la cambia? Entonces la manera en la que reacciona es la deformación, es la manera en la que el cable expresa toda esa carga que está sintiendo, ¿cierto? Se está deformando, pues no me está volcando, no me está tumbando. Tengo unas fuerzas de reacción que dejan los elementos en la posición que deben estar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está deformando, está cambiando por lo menos la proporción o la composición del elemento en términos de forma, ¿cierto? ¿Qué tipos de carga tenemos en las edificaciones? Las cargas permanentes, que se pueden denominar cargas muertas, y así las define o están definidas en la NCR. Y las cargas transitorias, que son no permanentes, sino que aparecen de manera eventual y desaparecen a lo largo del tiempo, que se denominan cargas vivas, ¿cierto? Entonces,
¿Qué cargas permanentes tenemos, por ejemplo, que hacen parte del edificio? Las cargas muertas, que eso ya lo habíamos visto un poco, el peso de los muros, el peso de las losas, las cubiertas, la estructura, las instalaciones, los equipos, y de cargas vivas. La dotación del edificio, por ejemplo, sistemas de refrigeración, los muebles, las personas, ¿cierto? Hoy hay 50 personas, mañana habrán 150, ¿cierto? Los materiales tienen su peso específico, no es lo mismo un edificio hecho en madera o un muro hecho en madera que un muro hecho en concreto, ¿cierto? El material tiene su densidad específica, cada material. Y los accidentales, que pueden ser vientos, sismos, asentamientos, avalanchas, agua, nieve, cenizas, temperatura, oxidación, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes recuerdan, si les recuerdan, me dice si sí, por allá como en el 2014, que en Medellín hubo un aguacero impresionante, tan impresionante que cayó granizo. Cayó tanto granizo, muchachos, en Medellín, pero tanto granizo, que inclusive en Castilla, en el Popular, hicieron muñecos de nieve. ¿Ustedes recuerdan esa? Eso parecía una cosa pues como salida de un cuento de Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. ¿Recuerdan ese 2014 o no? No jodas, ¿sí? O sea, corriendo se cayeron, ok. Sí, no jodas, en serio. Ay, hijo de madre. Y me disculpas la indiscreción. ¿Dónde está ubicado el colegio? Pues en qué parte de la ciudad. En Belén. Ah, bueno, por acá también yo vi impresionante. Ve, eso era una cosa súper épica. Yo recuerdo mucho Castilla porque yo en ese momento tenía una clase en la tarde, justamente en la tarde, en la Universidad de San Buenaventura y yo iba por la 65 porque la autopista estaba con mucha congestión. Entonces decidí coger la 65 y me agarró ese aguacero. Bueno, yo me quedé como atrapado como en la mitad de la 65, como entre el Parque Juanes y la terminal, y eso bajaba agua a cántaros de la parte alta de Castilla, y eso eran granizo, eso era una cosa impresionante. Me pareció muy, muy bizarra, pues muy bizarra lo que uno veía, porque eran los niños después de semejante granizada haciendo muñecos de nieve, pues era una cosa muy loca. Eso, pues bueno, lástima uno no haber grabado esos momentos, pero eso fue una cosa muy loca. Bueno, el hecho es que esos asuntos accidentales, pues hablando pues como de las cargas accidentales, yo no sé si ustedes conocen, reconocen, ahí justamente en Castilla, una biblioteca pequeña que queda sobre la 65, como después de la sede del ITM, que es de Confenalco, ¿no? Que es como una casa, pero lo volvieron biblioteca. No sé si de pronto lo reconocen o lo identifican. Bueno, parece que no. El hecho es que en esa granizada del 2014, en la cubierta no estaba, bueno, que no fue nieve, sino granizo, pensada pues, como para que hubiese granizo, ¿cierto? O sea, ¿quién iba a pensar que en Medellín, que es una ciudad tropical, que llueve, ¿cierto? Pues aquí no, pues normalmente, bueno, podrá caer granizo eventualmente, pero no son granizadas pues que lleguen pues como a considerarse como nevar, ¿cierto? Entonces el peso del granizo fue tanto que la cubierta de esa biblioteca se desplomó, ¿cierto? La cubierta estaba mal hecha, no. ¿Qué pasó? Nunca se consideró, nunca se le pasó
a los diseñadores de esa cubierta, de esa pequeña biblioteca en el barrio Castilla, que hubiese en algún momento de la vida en Medellín una granizada tal que la hizo venir pues pues abajo, entonces tumbó la cubierta, ¿cierto? ¿Eso qué fue? Una carga transitoria. Del 2014 acá ha vuelto a llover de esa manera, no, pues ha llovido, ha caído granizo, sí, pero de la manera en la que fue en el 2014, no. Eso se los digo es porque, pues como se los explicaba en las primeras sesiones de trabajo, una de las consideraciones que se tienen en la configuración de la estructura, lo que hacen los diseñadores estructurales es justamente establecer esos parámetros, por lo menos de esos factores de seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un esfuerzo? Ya vimos que era una carga, que es una fuerza física que se ejerce sobre cualquier componente. Ahora vamos a ver qué es un esfuerzo. Pues el esfuerzo tiene que ver con la tensión interna, ¿cierto? O sea, el esfuerzo ya es interno. Es una tensión interna del material cuando está sometido a una carga. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo cargo el cable, ¿sí? El cable se deforma, pero para que el cable pueda admitir la deformación tensional que le genera el peso P, él debe tener o debe estar experimentando un esfuerzo, y ese esfuerzo es una tensión interna del material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al interior del cable, el cable está compuesto por moléculas, ¿cierto? Por partículas, por átomos. Cuando experimenta la carga externa, entonces los átomos sienten un esfuerzo interno. Entonces, esa carga tiende a hacer separar estos átomos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, experimenta la atracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace ese esfuerzo? Pues trata de cambiar la correlación interna entre las partículas del material, es decir, las alarga o las vuelve más pequeñitas o las trata de separar, ¿cierto? O sea, trata de cambiar esa correlación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas que actúan sobre el elemento en diferentes direcciones? Entonces, pueden ser concurrentes en el mismo plano, es decir, en un mismo plano puedo tener la fuerza F1 y la fuerza F2 que sean concurrentes, ¿cierto? O que sean divergentes en el plano, es decir, que apunten en direcciones opuestas, ¿cierto? Hacia afuera. Entonces, cuando son apuntan hacia que son concurrentes en planos opuestos, ¿cierto? Es decir, están desplazadas una de otra, ¿cierto? Como pueden observar, esto es un vector, este vector tiene por aquí una línea de acción, aquí la línea de acción de los dos vectores coincide, aquí la línea de acción de los dos vectores coincide, pero aquí esa línea de acción ya no va a coincidir, ¿cierto? No coinciden. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo las concurrentes en el mismo plano, mire, apuntan hacia el centro, ¿cierto? Aquí yo tengo el elemento y estas son concurrentes en el mismo plano. Divergentes en el mismo plano, miren aquí, divergen, apuntan hacia afuera, pero están en el mismo plano. Y las desplazadas es que fíjense que esta está desplazada de esta. Por ahí me levantaron la manito o hicieron un comentario. No, profe, es para ver si se está moviendo algo, porque pues a mí no se mueve nada. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Esfuerzo, en el esfuerzo, las fuerzas actúan sobre el elemento en direcciones y ya, pues no veo si se está moviendo algo. A ver, aquí. Esfuerzo, las fuerzas sobre, ves, concurrentes en el plano, divergentes en el plano y concurrentes en planos paralelos, ¿cierto? Sí. Y aquí la acabo de pasar. Ah, no, pues yo no estoy viendo nada. Y los demás compañeros, Pero bueno, a mí también se me congeló ahí. se le congeló la pantalla.
Sí, señor. Sí, profe. Ah, madre, ¿qué habrá pasado? Bueno, espérate, yo me salgo y bueno, ahí vieron que me salí de la pantalla completa. No, sigue No, la aún se ve. diapositiva. Ve, qué extraño, ole. ¿Será que tenemos problemas de red? A ver, yo apago de pronto acá la cámara, a ver si es pronto. Listo. ¿Y ven mi pantalla? ¿O sigue congelada? Se ve la pantalla, pero no. Profe, pues sigue lo mismo que estábamos, no ha cambiado ni nada. Bueno, ya de tener la presentación. Dejé de compartirles. Sí, ya ahí se salió. Listo. Les voy a volver entonces a compartir. Ahí ven mi pantalla. Sí, profe, ya. Sí. Discúlpenme un segundito, por favor. Listo, muchachos. Entonces, aquí ven mi pantalla. Sí, profe. Sí. Listo, perfecto. Entonces, habíamos pasado acá, donde habíamos dicho concurrentes en el plano, divergentes en el plano y concurrentes en planos paralelos, ¿cierto? Y pasé a esta, ¿cierto? Donde tenemos justamente las fuerzas que son concurrentes, es decir, aquí tengo el objeto. Entonces, esta fuerza es concurrente con esta, mire que apuntan hacia el centro, ¿cierto? Hacia el centro del elemento. Estas son divergentes, actúan en el mismo plano, pero apuntan hacia afuera, ¿sí? Y estas son desplazadas. Miren que esta línea de acción se desplaza con respecto a esta, ¿cierto? Y de ahí, esas fuerzas, o en función de esas fuerzas, entonces yo puedo tener esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción y esfuerzos de cizalladura, que son los esfuerzos más comunes que se tienen pues como en los elementos de estructura, ¿cierto? Entonces, clases de esfuerzos, yo puedo tener esfuerzos simples. ¿Cuáles son los esfuerzos simples? Los esfuerzos puros. ¿Y cuáles son esos? Los de compresión, los esfuerzos de tracción y los esfuerzos de cizalladura, ¿cierto? Y los esfuerzos compuestos, que son, por ejemplo, los esfuerzos simples, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un esfuerzo simple que es un esfuerzo de compresión es un esfuerzo que padece el material cuando está sometido a fuerzas concurrentes. ¿Y qué trata de hacer ese esfuerzo? Trata de aplastarlo, trata de acortarlo, trata de comprimirlo, ¿cierto? Como cuando uno tiene una lata. Pues vamos a suponer que yo tengo aquí el elemento, ¿cierto? Este es mi elemento como tal. Y este elemento lo voy a someter a dos fuerzas que son concurrentes, F1 y F2, ¿cierto? ¿Y qué tengo como resultado? Tengo como resultado un elemento que normalmente se me deforma por acá en el centro. Este es F1 y este es F2, ¿cierto? Que se me deforma por acá en el centro. Casi siempre esta dimensión, esta distancia de 1 es diferente a la distancia de 2, ¿cierto? Entonces, esto es lo que sucede, ¿cierto? Esta es concurrente. Entonces, miren que cuando está en reposo, es esta imagen que por acá, pero miren que cuando es concurrente, él trata de acortarse en este sentido, ¿cierto? O sea, de disminuir la dimensión en este sentido. Miren que aquí tengo una distancia 1
y aquí tengo la distancia 2, ¿cierto? Entonces trata es como de acortarse el elemento, ¿cierto? El esfuerzo de tracción, en cambio, es cuando el material experimenta el esfuerzo justamente contrario, es decir, que es concurrente pero apunta hacia afuera. Entonces se trata de alargar o de estirar, como cuando yo jalo en una punta de un cordón y otro compañero de otra punta y tratamos de estirarlo o alargarlo. ¿Qué sucede? Las partículas tratan de separarse, ¿cierto? Por eso es su alargamiento. Básicamente esto es lo que sucede. Entonces tengo los elementos o la fuerza concurrente en el plano, pero que apunta hacia afuera y se empieza a deformar. Entonces, este punto, esta posición de este punto que está aquí pasa a ser esta, ¿cierto? Entonces miren que aquí lo que hace es que se alarga esta posición, ¿cierto? Y la descizalladura, digamos que es cuando el elemento padece esas fuerzas que son concurrentes en planos paralelos, ¿cierto? ¿Qué hace? Tratan de desplazarse de manera diferencial las partículas de manera tal que se trata como de romper, de cizallar, ¿cierto? Aquí la azulita es el elemento y cuando tengo aquí la fuerza 1 y la fuerza 2 por acá, entonces esto se trata de cizallar en este punto, ¿cierto? Tratamos de desplazar de manera diferencial las partículas. Esta fuerza está en este plano, esta fuerza está en otro plano, son dos planos paralelos y lo que traté de hacer es que se trata de desplazar de manera diferenciada, sí. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando hay un punzamiento dentro de una columna, ¿eso se debe a que hubo digámoslo así, un mal esfuerzo de cizalladura? Un punzonamiento. Sí, perdón. Bien, muchas gracias por la pregunta. Además es súper interesante. El punzonamiento se da, básicamente, vamos a hablar solamente del efecto de punzonamiento, ¿listo? Se da es porque existe una relación entre fuerza y área, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí un elemento que está en contacto con este elemento, ¿cierto? Son dos elementos diferentes. Y por aquí bajo una fuerza P, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí me interesa este punto. Entonces, voy a hacerle un zoom a este punto. Entonces, puede ser que este punto y este sea mi elemento, ¿cierto? Que está en contacto con esa fuerza que baja por aquí, P, se distribuye en esta área, ¿cierto? Entonces, esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? El esfuerzo y el área son inversamente proporcionales, ¿cierto? ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? Que si una va en aumento, pues la otra es disminuyendo, ¿no? Exacto, esfuerzo. Esto es esfuerzo. Entonces, si el esfuerzo aumenta, es porque el área disminuye. Y si el esfuerzo disminuye, es porque el área aumenta. Listo. Entonces, volvemos sobre el ejemplo de la persona que se pone un tacón, ¿cierto? Aquí. Aquí está el tacón. La fuerza que baja por aquí va a estar aquí en esta área, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El esfuerzo que experimenta es muy alto a si la persona lo que utiliza es un zapato bajito, ¿cierto? Entonces, mire que aquí el área aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Que el punzonamiento, lo que sucede o lo que el experimento del punzonamiento tiene que ver es más con este concepto de esfuerzo, ¿cierto? O de presión, ¿cierto? Es el concepto
por el cual se fundamenta o se puede explicar por qué los barcos pueden navegar, ¿cierto? Porque tienen mucha área de superficie que no permite pues que el elemento se hunda, ¿cierto? Donde experimenta un peso P. Ahora, cuando yo concentro la carga en un área muy pequeña, entonces en este punto estoy experimentando un esfuerzo muy grande. Recuerda que el esfuerzo y el área de contacto son inversamente proporcionales, ¿cierto? Ahora, aquí ya lo que empieza a suceder son las características de los elementos. Ahora, si yo lo veo en sección, entonces tengo por acá este elemento que sería este, y por aquí tengo el elemento que sería este que baja con la carga P, ¿cierto? Entonces te voy a poner aquí dos elementos, este y este. El de arriba es el caso 1 y el de abajo es el caso 2. Siendo el punto de apoyo, es decir, este y este el punto de apoyo de esta carga que va bajando y cuyo punto de contacto es este, ¿cuál crees tú que sufriría punzonamiento primero, el 1 o el 2? Yo creo que el 1. ¿Por qué el 1 y el 2 no? ¿O porque el 2 y el 1 no? Ah, bueno, pero entonces si miro la dirección, entonces efectivamente sería el 2, porque iría hacia abajo. Sí, Digamos sí, así. la fuerza va hacia abajo, sí. La placa, la losa. Sí. Entonces fíjate que hay varios asuntos. Entonces, primero, puede ser por la geometría de la placa o la losa, ¿cierto? Mira que este tiene un espesor mayor a este, ¿cierto? Entonces, claro, puede ser la geometría. Y la segunda, el material, ¿cierto? Puedo tener un espesor muy grande, pero puedo tener un material que se deje punzonar más fácil, ¿sí? Entonces, depende. Entonces, mira que el punzonamiento está más vinculado a este tipo de esfuerzo, al de la compresión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando baja por acá la fuerza, aquí hay una reacción contraria para que este elemento pues obviamente no se caiga, ¿cierto? Claro, esa reacción contraria lo que va a permitir es que aquí haya una presión que me afecta en términos de esfuerzo el elemento y puede hacer que esto se me punzone, ¿cierto? Entonces el punzonamiento digamos que es como una combinación ahí de variables. No sé si queda resuelta tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Sí, Perfecto, gracias a ti. El esfuerzo de flexión es un esfuerzo ya compuesto porque compone ya dos esfuerzos de carácter o de origen simple, ¿cierto? Y este esfuerzo es el que padece un componente lineal cuando está sometido a fuerzas transversales que son concurrentes y paralelas, ¿cierto? Que esto es lo que sucede. Tengo aquí apoyo, tengo una fuerza, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este elemento? Va a tender a deformarse, ¿cierto? Al tender a deformarse, tengo un par de reacciones. Estas reacciones no van a permitir que el elemento se me mueva de su lugar, pero en la parte inferior va a tender a estirar la cara inferior del elemento, ¿cierto? Es decir, que esto sería tracción y en cambio en la parte superior, al deformarse, lo que experimentaría sería compresión, ¿cierto? Estos dos elementos trabajando juntos es lo que se llama flexión, ¿cierto? La torsión es cuando el elemento trata de girarse sobre su propio eje, como lo que sucede acá, ¿cierto? Entonces tengo fuerzas, eso está en estado de reposo y lo que sucede es esto, ¿sí? Entonces aquí internamente lo que sucede es que el elemento, como cuando tengo una trapeadora, ¿cierto? Una trapera, o voy a escurrir un trapito que sobre el eje yo le coloco unas fuerzas que actúan y se trata de torcer, ¿cierto? Y torsión. Entonces hay tracción externa
compresión interno. Entonces ahí se van experimentando los diferentes esfuerzos simples, ¿cierto? Hay otro que tiene que ver con la flexocompresión y que tiene que ver con las columnas, por ejemplo. Cuando yo tengo una columna, ¿cierto? Y tengo aquí una fuerza P, pues obviamente aquí va a haber una reacción R. Esto va a estar, por estas dos fuerzas simples, va a estar experimentando compresión, ¿cierto? Pero esta columna va a tender, o su eje axial, su eje principal, va a tender a salirse de su trayectoria, ¿cierto? Y eso se le denomina flexión. O sea, es lo mismo, pero en la vertical, lo mismo que esta, pero en la vertical. Es aquí que va a estar experimentando una columna flexo con presión, ¿cierto? ¿Qué es la deformación entonces? La deformación es la longitud que recorre un átomo cuando está experimentando un esfuerzo, ¿cierto? Y esa dirección está en función de que me separo de mi compañero o me vuelve o me acerca a mi compañero. Es decir, puede ser una deformación para que tienda a separarse o unirse la partícula, ¿cierto? Entonces la deformación se mide o tiene que ver con la distancia recorrida por el átomo en estado de reposo del elemento y cuando está experimentando el asunto. El comportamiento elástico tiene que ver con la devolución a la posición original de las partículas, es decir, las partículas cuando experimentan una fuerza que a su vez experimenta un esfuerzo, puede que esa fuerza o ese esfuerzo sea de manera accidental, o sea, de manera no permanente. Cuando yo quito esa fuerza o ese esfuerzo, es la capacidad que tiene el átomo, que tiene la partícula de volver a su posición original, ¿cierto? Después de haber estado deformado. Entonces piensen en un elástico, en un resorte, que yo lo deformo, ¿cierto? Pero cuando le quito las fuerzas que provocan la deformación, él vuelve nuevamente a su posición original, ¿cierto? Eso es lo que se denomina el comportamiento elástico de los materiales, cuando las partículas tienen la capacidad de ocupar nuevamente el espacio que les fue, el espacio que fue recorrido cuando experimentó un esfuerzo. Entonces miren, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que sucede? En un caso tipo viga, entonces miren ustedes, tengo un par de apoyos, tengo un esfuerzo, hay una deformación, como habíamos visto ahorita, en la parte inferior experimenta tracción, en la parte superior compresión. ¿Y eso en qué se traduce? Pues muchachos, se traduce en que en la parte donde vamos a experimentar tracción, en la parte inferior, pues tenga yo más aceros para poder que el elemento pueda absorber esa deformación. El concreto no me admite tanta deformación. En cambio aquí va a tener compresión. En cambio aquí el concreto sí me admite compresión, ¿cierto? En estos puntos donde va a tener cizalladura, porque fíjense que yo aquí tengo una fuerza que va para arriba, otra que va para abajo. Miren que son fuerzas que son paralelas en planos diferentes. Es una cizalladura. Pongo estos elementos acá para confinar el concreto y evitar que me suceda la cizalladura, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí en las columnas. Entonces tengo una fuerza que es concurrente hacia el interior, un par de fuerzas concurrentes hacia el interior. Entonces aquí el concreto funciona muy bien a compresión, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hace el concreto? No permite que se me deforme, que el elemento se me deforme. Pero ¿qué hace el acero longitudinal? No permite o permite mejor que las desviaciones en el eje axial o en el eje principal pueda absorber las deformaciones que experimenta la flexocompresión, ¿cierto? Eso como en términos generales de la aplicación de las fuerzas en los elementos estructurales. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes.
todo es claro, nada es claro. Profe, yo le preguntaría algo, pero pues sale del tema. Sobre la salida de campo para poder visitar una obra, ¿qué se ha sabido hasta el respecto? María, hasta el momento no me han dado como respuesta de la vicedecanatura, pues yo ya mandé digamos que la solicitud al área curricular, y de hecho pues tengo hay un par de obras muy interesantes, un par de casas que están inclusive en el tema de su estructura, que me gustaría mucho pues que fuéramos a mirarlo, pero no me han dado pues como respuesta. Si no me dan respuesta de aquí pues como a la otra semana o en un par de semanas, pues nos organizamos entre todos y vamos, ¿cierto? El único lío es que hasta, a ver, hay una hora en la que se puede coger bucecito del metro, ¿cierto? Y pues nos deja ahí como cerquita la obra. En la otra, lo más cercano, porque esa sí queda en el Alto de Palmas, el bus nos deja en el Alto de Palmas, pero de ahí hasta la obra tocaría, no sé, cómo juntarnos o buscar cómo hacemos para juntarnos en carros para poder llegar hasta allá, ¿cierto? Porque si viene cerquita de la glorieta del Alto de Palmas hasta la obra, no pasa transporte público, pues por ahí, ¿cierto? Ni siquiera en la entrada de la veredita, no pasa transporte público, entonces eso nos dificulta un poco pues la llegada hasta allá. Básicamente lo que necesitaríamos era pues como la aprobación por si de pronto nos pasa algo, que no creo pues que nos pase nada, y el transporte puede ser, por lo menos para la segunda hora, pero bueno, esperemos a ver qué nos dicen de aquí a la próxima semana, el miércoles de la próxima semana o dentro de 2 semanas para poder ir. ¿Listo? Ay, me mordí la lengua. Listo. Listo, profe. Ah, y otra cosita. Muchachos, todos están aquí en Medellín, ¿no? Todos ustedes. En Alto de Palmas. Profe, no. Yo estoy en Marinilla, bueno. pero no tengo problema, pues. Bueno, listo. Listo, perfecto. ¿Y cuál es la otra pregunta, María? No, pues tenía que ver más que nada con el parcial. Sí. La nota del parcial pues ya estará montada al CIA. No. Muchachos, yo les ya terminé pues con consolidar las notas de las exposiciones, no sé por qué, apenas caí en cuenta ahorita esta mañana, estaba como abriendo los 2 archivos que no les he enviado y les he retroalimentado esa nota pues del primer ejercicio, entonces ya se las voy a mandar como para que tengan conocimiento pues, del primer ejercicio, y la del parcial apenas estoy pues como terminando de calificar los examencitos, listo, pero yo se las comparto para que pues, tengan ahí las notas y poder ya mirarlas en el CIA, listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, María José, gracias a ti. Bueno, muchachos, entonces no siendo mal, agradezco mucho la atención, se me cuidan mucho, feliz resto de semana. Profe, gracias. Lo Estén mismo. muy bien. Profe. Muchas Profe, gracias. gracias. Gracias, Me profe. cuidan mucho. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Chao, feliz día. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, que estén bien.